Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar entonces la clase de este día. Este día vamos a ver digestión y absorción de los lípidos, ¿verdad? No sin antes decirles que voy a subir en la plataforma, vamos a subir en la plataforma la fuente bibliográfica, porque la he extraído de Leninger, de McKee y de ¿cómo se llama? Denis Ferrier, antes Champé. Entonces, de ahí voy a tomar la clase, ¿verdad? Entonces les va a dejar en la plataforma ya extractado lo de esos 3 libros para que ustedes lo lean y de ahí exactamente de esas 3 lecturas voy a hacer las preguntas del parcial, ¿verdad? Así que eh, eh, vamos a dar inicio pues entonces ahorita con la clase. Los lípidos, ¿verdad? Proviene la palabra del griego lipos, grasa. Tienen características bien importantes. Yo he extractado estas 3. Son solubles en disolventes orgánicos, pero no en agua, o sea, son insolubles en el agua. Están conformados por carbono, hidrógeno, y oxígeno. Ocasionalmente pueden tener fósforo, nitrógeno y azufre. También proporcionan mayor energía por gramo. Prácticamente proporcionan 9 kilocalorías por mol, ¿verdad? En cambio, los carbohidratos y proteínas proporcionan menos. Los carbohidratos, de hecho, son la primera fuente, pero producen menos o proporcionan menos energía por mol que los lípidos. Ahora, las células pueden obtener ácidos grasos combustibles a partir de 3 fuentes. Como esta es una fuente de energía, ¿verdad? Entonces, son combustibles metabólicos. Entonces, la célula puede obtener estos combustibles a partir de 3 fuentes. Uno, las grasas consumidas en la dieta, ¿verdad? Lo que consumimos diariamente. Normalmente deberíamos de consumir no más de 70 gramos de lípidos en el día. La verdad es que nosotros consumimos más, ¿verdad? Aquí en El Salvador se han hecho algunos estudios y se consumen más de 140, 150 de gramos diarios de grasa, ¿verdad? Lo mismo de colesterol, que también es un tipo de lípido, ¿verdad? Con 70 deberíamos de estar tranquilos porque eso nos proporciona el 30% de las calorías necesarias. Pero aquí consumimos más. Otra fuente también es las grasas almacenadas en las células en forma de gotículas de lípidos. También ahí, ¿verdad? Tenemos grasa almacenada en el tejido adiposo y hay un proceso de lipólisis también ahí, al igual que en el intestino, hay un proceso de lipólisis que proporciona ácidos grasos para ser llevados al músculo, principalmente al músculo cardíaco, donde vamos a utilizarlo como fuente de energía. Luego, grasas sintetizadas en un órgano y que se exportan a otro. También esa es otra fuente. Esto se da, ustedes lo van a ver en la próxima clase, en la síntesis de lípidos, en síntesis de novo, la que se produce en el hígado. Entonces ahí se producen ácidos grasos, se forman triacilgliceroles, paquetes en la BLDL y se llevan a la sangre y se distribuyen en el organismo. Entonces esas son las 3 fuentes de ácidos grasos que pueden tener nuestras células. ¿Qué funciones biológicas tienen
lípidos. Bueno, primero fuente de almacenamiento y de energía, como ya lo hemos estado diciendo. También elemento estructural de las membranas, son elementos estructurales de las membranas. Ya eso creo que ya vieron esa clase, los lípidos de membrana. Hoy vamos a recordarlos un poco, ¿verdad? Para poderlos mencionar ya propiamente en la digestión y absorción. Entonces ahí tenemos elemento estructural de las membranas. Hay otras funciones más que pueden tener, aparte de esas dos que son fundamentales. Son precursores de hormonas, ¿verdad? Por ejemplo, el colesterol es precursor de hormonas, precursores de vitaminas, ¿verdad? Como la vitamina D. Son mensajeros metabólicos, pueden servir algunos lípidos como mensajeros metabólicos en las vías de señalización, por ejemplo, el fosfatidilinositol. Hay cofactores, hay de enzimas, hay lípidos que sirven como cofactores de enzimas, por ejemplo, la vitamina K, antioxidantes como la vitamina E, por ejemplo. Entonces aquí tenemos pues la diversidad de lípidos que contamos en nuestro organismo. Ahí quiero hacer énfasis en primer lugar en los triacilgliceroles, que están al lado izquierdo. Los triacilgliceroles se almacenan en el tejido adiposo. Estos son transportados por lipoproteínas en la sangre y están compuestos de, como su nombre dice, triacilgliceroles, de 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Ahí tenemos. Creo que estas diapositivas ya ustedes las tienen. Luego los demás son lípidos de membrana, los glicerolípidos, los fosfolípidos, los esfingolípidos, que recuérdense que tienen también una molécula base, un esqueleto carbonado, al cual se unen los ácidos grasos, grupos fosfatos y grupos de cabeza polar, ¿verdad? Ahí los tenemos. Ahí está, por ejemplo, en los glicerofosfolípidos, la fosfatidilcolina, que es bien importante, la fosfatidilcolina, que es la conocida como lecitina, ¿verdad? Ahí tenemos que está conformado en términos generales todos los glicerofosfolípidos como 2 ácidos grasos unidos al glicerol, un fosfato unido al glicerol y un cabeza de grupo, que puede ser colina, inositol, etanolamina, cualquiera de esos grupos de cabeza polar. Y así tenemos, por ejemplo, los fosfolípidos. Tenemos un tipo de glicerolípidos o glicerofosfolípidos que son especiales porque tienen una función éter. Son los plasmalógenos y los factores activadores de plaquetas. Estos son importantes porque los plasmalógenos se encuentran mucho en el tejido cardiovascular y el factor activador de plaquetas, que es un glicerolípido que se encuentra en los basófilos, son un tipo de glóbulos blancos, que en unos gránulos citoplasmáticos, ahí se encuentra este factor que al ser liberado este factor va a favorecer la agregación plaquetaria. También la liberación de serotonina, que también es importante en muchas funciones celulares. Bien, ahí tenemos un panorama general ya de los lípidos, ¿verdad? Panorama general. Siempre ahí tenemos lípidos de almacenamiento o grasas neutras, también conocidas como grasas neutras. Ahí está la palabra neutral, grasas neutras, que son los triacilgliceroles. Esa es la palabra correcta, triacilgliceroles, porque les llamamos triglicéridos, ¿verdad? Comúnmente, pero es la palabra quizás común. Bioquímicamente les llamamos triacilgliceroles. Y ahí ya lo que yo mencioné. Los lípidos de membrana, ¿verdad? Que ya había mencionado también, como fosfolípidos, glicolípidos, ¿verdad? Que son los principales que tenemos ahí, los glicerofosfolípidos, fingolípidos, ¿verdad? Galactolípidos. Ahí solamente reduzco a 3 grupos, los lípidos de almacenamiento, los triacilgliceroles,
con sus ácidos grasos unidos a la molécula de glicerol. De los fosfolípidos o los lípidos de membrana, retomo básicamente los fosfolípidos, que son los, diríamos, los que vamos a mencionar bastante, como glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. Y ahí decía que estaban formados por un esqueleto carbonado de glicerol, los glicerofosfolípidos, y de esfingosina, los esfingolípidos. Los glicerofosfolípidos, tenemos dos ácidos grasos unidos a la molécula de glicerol con un fosfato, ¿verdad? Y un alcohol. Esos son los glicerofosfolípidos. Cuando hay una función éter, entonces tenemos los plasmalógenos y los factores activadores de plaquetas. Y los esfingolípidos, que tenemos una esfingosina unida a un ácido graso, o más bien el ácido graso unida a la esfingosina, el fosfato y su grupo de cabeza polar, que es la colina en este caso, ¿verdad? En general, la literatura, más que todo Leninger, nos habla de 8 categorías de lípidos biológicos. Pueden agrupar la mayoría de los lípidos o los lípidos biológicos que están en los vertebrados superiores en 8 categorías. Y ahí están las categorías que nos propone Leninger, que es ácidos grasos, glicerolípidos, glicerofosfolípidos, esfingolípidos, lípidos esteroles, lípidos prenoles, sacarolípidos y poliquétidos. Serían los grupos. Ahí tenemos su abreviatura, son abreviaturas pues internacionales, ¿verdad? Así se abrevian siempre. Y algunos ejemplos de cada uno de estas categorías. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos, para poner un ejemplo, el de los ácidos grasos, tenemos el oleato o ácido oleico, que es un ácido graso de 18 carbonos, que es hasta ese ácido es el que nosotros podemos producir, porque ahí hay otros ácidos que se derivan del ácido oleico, que ya no los podemos producir, ¿verdad? Sino que solamente las plantas. Y se convierten entonces en ácidos grasos esenciales, porque son necesarios para nuestra fisiología, pero necesitamos incorporarlos a la dieta. Me estoy refiriendo a los derivados del linoleato, del ácido alfa linoleico, que hoy en día son conocidos como omega 3. Ya los vamos a ver cuáles son esos omega 3. Y así sucesivamente las demás categorías, pues se ponen ejemplos ahí, por decir los esfingolípidos. Tenemos la esfingomielina, que es básica para las vainas de mielina en el tejido nervioso, los gangliósidos GM2, que actúan como receptores. Y así, por ejemplo, los sacarolípidos como lipopolisacáridos, ¿verdad? Y ahí tenemos pues ejemplos en cada uno de ellos. Resumiendo, pues de lo que vamos a este día a manejar en términos de digestión y absorción de lípidos, están los ácidos grasos, la molécula de glicerol al cual se van a unir los ácidos grasos para formar los triacilgliceroles que tenemos ahí. Ya son 3 formando enlaces ésteres, ¿verdad? Con enlaces ésteres se unen el extremo carboxilo del ácido graso, tiene un extremo carboxilo y un extremo metilo. El extremo carboxilo es el que se une a la molécula de glicerol con enlaces ésteres. Luego hay algunas enzimas que van a hidrolizar estos enlaces y nos va a dar como resultado moléculas como el diacilglicerol, donde se ha perdido un ácido graso, como ustedes pueden ver ahí en el recuadro de donde dice diacilglicerol. Aquí tenemos el monoacilglicerol cuando ya ha perdido 2 ácidos grasos,
¿verdad? Y solo ha quedado uno en la posición SN2. Estas posiciones son ya convencionalmente e internacionalmente reconocidas como posición SN1, SN2, SN3. ¿Verdad? Entonces aquí en la posición SN2, por eso se llama SN2 monoacilglicerol, o sea, solo un ácido graso en la molécula de glicerol. Luego otras moléculas que también vamos a mencionar mucho, como ya dijimos, la lecitina, la fosfatidilcolina, ¿verdad? Aquí tenemos la fosfatidilcolina, que es un glicerofosfolípido, ya lo mencionamos, ¿verdad? Molécula de glicerol, ¿verdad? Unida a ácidos grasos, a dos ácidos grasos, más un grupo fosfato, aquí lo tenemos, más el grupo de cabeza polar, en este caso la colina. Y así sucesivamente tenemos la lisofosfatidilcolina, la lisolecitina. Esto se produce cuando ya ha actuado una enzima, ¿verdad? Y ha eliminado un ácido graso, ¿verdad? Aquí se ha eliminado un ácido graso, y entonces la fosfatidilcolina pasa a ser una lisofosfatidilcolina. Lo mismo el colesterol, es otra molécula que también estamos ingiriendo comúnmente en nuestra dieta y que va a llegar pues a nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Generalmente en forma de ésteres de colesterol lo estamos ingiriendo, ¿verdad? Entonces va a haber una esterasa de colesterol que va a separar, ¿verdad? El colesterol lo va a dejar libre. Y también los ácidos biliares que van a estar actuando en nuestro organismo. Un ejemplo de ellos es el ácido cólico, ¿verdad? Con su núcleo esteroide también, ¿verdad? Que es característico de estos ácidos biliares. Bien, esas son como en general las moléculas que vamos a estar manejando en esta clase. Si queremos entrar un poco en detalle de los ácidos grasos, porque ahí vamos a tener como el punto central, vamos a ver que tienen un extremo carboxilo, ¿verdad? Un extremo carboxilo y una cadena hidrocarbonada con un extremo metilo, ¿verdad? Si ustedes ven aquí tenemos un ácido graso saturado, quiere decir que no hay dobles enlaces, y aquí tenemos un ácido graso monoinsaturado porque tiene un doble enlace. Y como ustedes pueden ver, el doble enlace genera un cambio conformacional, espacial de la molécula. Vean ustedes aquí la diferencia entre la molécula de un ácido graso saturado y uno monoinsaturado. Y si lo vemos ya empaquetado, vean ustedes cómo los ácidos grasos saturados están de una manera ordenada. En cambio, la mezcla de ácidos grasos insaturados genera pues una conformación espacial bastante característica de estos ácidos grasos insaturados. Esto es importante tomarlo en cuenta porque ya vamos a ver por qué, o más bien cuáles son las funciones biológicas de los ácidos grasos eh, eh, poliinsaturados, por ejemplo, y dentro de ellas los omega 3. Pero también vamos a ver los monoinsaturados, que son importantes más que todo cuando forman isómeros trans o cis. Aquí tenemos pues entonces la molécula de glicerol, ¿verdad? Y la molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos. Y ese sería el triacilglicerol. Es una molécula mixta porque lleva tanto ácidos grasos solamente saturados como también ácidos grasos poliinsaturados. Estas son vistas microfotografías electrónicas de tejidos, del tejido adiposo, ¿verdad? Cómo se observa al microscopio electrónico y cómo se mirarían aquí ya dentro de una célula, propiamente un adipocito, se verían las gotículas, ¿verdad? De lípidos que están ahí almacenadas en los adipocitos. ¿Verdad? Bien.
Ya hemos visto un poco la estructura de los triacilglicéridos o triacilgliceroles. Eh, no está de más decir algunas características importantes. Son ésteres de ácidos grasos y glicerol, sería como la definición bioquímica. Son moléculas hidrofóbicas, ¿verdad? Me pasó. Estancó aquí. Bueno, entonces ahí tenemos lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Un triacilglicerol mixto, porque decíamos trae ácidos grasos saturados y poliinsaturados. Resumiendo, están compuestos por tres ácidos grasos unidos por enlaces ésteres a una molécula de glicerol. Son los lípidos más sencillos, son como las unidades monoméricas, también denominados triglicéridos, grasas o grasas neutras. Hay triacilgliceroles simples cuando tienen el mismo tipo de ácido graso y triacilgliceroles mixtos cuando tienen dos o tres ácidos grasos diferentes. ¿Verdad? La mayoría de los triacilgliceroles naturales son mixtos. Y tenemos algunos ejemplos de ácidos grasos saturados. Ejemplos de ácidos grasos saturados, por ejemplo, el ácido acético, van de dos en dos y así se van conformando, así se va a dar la síntesis en nuestro organismo. La síntesis de nuevo de los ácidos grasos se va a dar de esta manera. Los que nosotros producimos más que todo, estamos produciendo diariamente en nuestro hígado es el ácido palmítico de 16 carbonos y el ácido esteárico, ¿verdad? Estos son los más comunes, son los que diariamente nuestro hígado está produciendo. Estos son los saturados, ¿verdad? Aquí tenemos a los no insaturados, o sea, pueden ser que tengan uno, dos, tres o muchos en dobles enlaces. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, con un doble enlace, el ácido oleico. Este es el ácido graso quizás más común, el oleico. Hasta ahí nosotros podemos producir, hasta ácido oleico, ¿verdad? De ahí no podemos producir más de esos del ácido oleico, un ácido de 18 carbonos, ¿verdad? Es un ácido de 18 carbonos eh, con un doble enlace en posición cis. Luego tenemos el ácido elaídico, que también es importante mencionarlo porque a partir del ácido oleico, bueno, estos ácidos grasos tienen una consistencia semisólida o semilíquida, podríamos decir. Entonces, la industria alimenticia ha querido hacer presentaciones, ¿verdad? De estos ácidos grasos y las someten a temperaturas altas con las cuales se hidrogenan. Y entonces obtenemos el ácido elaídico, que es el que está presente en las grasas hidrogenadas, como la margarina, ¿verdad? Entonces ya estos ya no tienen su doble enlace en posición cis, sino que la tienen en posición trans. Ya vamos a ver cuál es la posición cis y cuál es la posición trans. Entonces, esto los hace completamente diferentes a estos, haciendo estas grasas hidrogenadas mucho más dañinas, mucho más peligrosas para la salud nuestra, ¿verdad? Y así tenemos, bueno, tenemos ya estos son los ácidos dienoicos o de dobles enlaces, de dos dobles enlaces. Aquí ya solamente los encontramos en los vegetales. Ya estos ya no los tenemos, no los podemos producir nosotros. Porque para que se produzca, pasemos de ácido oleico a linoleico, eh, es necesario desaturación. Es necesario una desaturación. Y esas desaturasas ya no las tenemos nosotros disponibles. Entonces nosotros no tenemos que ingresar a nuestra dieta
estos ácidos grasos, como el linoleico, que se encuentra en el maíz, en el aceite de maíz, en el cacahuate, en el maní, ¿verdad? En la semilla de algodón, la de soya y en muchos aceites vegetales. Si la desaturación continúa, o sea, cuando decimos desaturación queremos decir que vamos agregando más dobles enlaces, ¿verdad? Entonces pasamos al ácido gamma-linolénico, que el gamma-linolénico o linolenato nos va a dar al final, después de otras saturaciones más, el ácido araquidónico, este que tenemos acá, el ácido araquidónico, ¿verdad? Este ácido araquidónico es el que nos va a dar a los leucotrienos, ¿verdad? Posteriormente. Ustedes lo van a ver en la próxima clase, me parece. Los tromboxanos, leucotrienos. En cambio, el ácido alfa-linolénico, este nos va a producir unos ácidos grasos poliinsaturados que son muy beneficiosos para nuestra salud, que son los conocidos como omega 3, ¿verdad? Como los omega 3, que son dos prácticamente los que más comercialmente conocemos. El eicosapentaenoico, que tenemos aquí, eicosapentaenoico, y el docosahexaenoico. Aquí está. Esos dos son los ácidos grasos omega 3 más importantes, derivados del ácido alfa-linolénico, ¿verdad? Derivados del ácido alfa-linolénico, porque los derivados del gamma-linolénico son el ácido araquidónico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos dos omega 3, ¿verdad? Este es conocido como EPA, el eicosapentaenoico, y el otro es conocido como DHA, el docosahexaenoico, que los encontramos pues en los, además de las plantas, podemos encontrarlos principalmente en la carne de pescado, ¿verdad? En el pescado. Entonces, por eso es necesario comer la carne del pescado. El salmón es rico en en estos ácidos omega 3, ¿verdad? Y quiero decirles que son esenciales, no los puede producir el humano. Solamente plantas producen toda esta gama desde el ácido linoleico, ¿verdad? Bien, esto también es solamente para presentar la conformación que presentan el ácido alfa-linolénico o linoleico, ¿verdad? Que son de sus tres dobles enlaces, como son omega 3. Ya vamos a ver por qué se le llama omega 3. Sus posiciones son cis, 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 ¿verdad? Lo mismo que en las del derivado del ácido araquidónico. ¿Verdad? Nada más para eso trae esta otra diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, el eicosapentaenoico, el EPA. Vean ustedes, ahí tiene el carbono último opuesto al carbono carboxílico. Este es el carbono carboxílico, ¿verdad? El primer carbono, después del carboxílico, tenemos el segundo carbono, sería el carbono alfa, y así sucesivamente. Pero convencionalmente se dice que el último carbono de un ácido graso se llama omega. Así como este primero se llama, no necesariamente quiere decir que vamos a tener todo el alfabeto griego aquí, ¿verdad? Sino que el segundo, convencionalmente, alfa, el primero es el carboxílico, y el último de esa cadena, sean cuantos sean los carbonos, el último es el carbono omega. Entonces, cuando tenemos aquí un omega en el tercer carbono, miren, tenemos ya el primer doble enlace, por eso se le llama omega 3. Omega 3. Y aquí está su nomenclatura, que ya creo que ustedes conocen la nomenclatura de los ácidos grasos. Bien, ahí tenemos un ácido monoinsaturado, el octadecenoico, el ácido cis-9 octadecenoico, que es un ácido el oleico, ¿verdad? Que hasta ahí donde producimos nosotros.
Pero cuando son sometidos, decíamos, a hidrogenación y a temperaturas elevadas, se convertía en ácido láidico, y el ácido láidico ya es un octaesenoico, pero con el doble enlace, con los sustituyentes del doble enlace en posición trans. ¿Verdad? Aquí tenemos bien característico, miren el omega también, ve aquí se ve el omega. En la imagen anterior no se miraba muy bien. Posición 3, omega 3, ¿verdad? Y así sucesivamente los otros, la posición 6, ¿verdad? Y sucesivamente lo que tenemos aquí. Aquí tenemos la posición, si tenemos, los contamos o los ubicamos, los enlaces con la nomenclatura convencional de carbono carboxílico, alfa, 1, 2, 3, 4. En el quinto tenemos el primer doble enlace, que es el que tenemos aquí. En el 8, aquí tenemos 8. En el 11, en el 14, ¿verdad? Y en el 17, ¿verdad? Que es sería ya después, si lo contamos a partir del omega, sería el omega 3. Y ahí tenemos por qué cis y por qué trans, ¿verdad? En la forma cis, los sustituyentes carbonados o alquílicos, si hay sustituyentes alquílicos, están en el mismo lado del doble enlace, miren. En cambio, en la forma trans, como en el ácido láidico, tenemos los sustituyentes o los hidrógenos o sustituyentes metílicos, los podemos tener en posición contraria, uno a un lado y el otro al otro lado. Entonces, esto establece la isomería cis y trans, ¿verdad? Entonces, los cis y los trans que decíamos tienen una característica que son bastante nocivos para la salud. Ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos de otro ácido, de los esfingolípidos, de otros grasas, de otros lípidos, la esfingosina y su ácido graso, ¿verdad? Aquí está la esfingosina. Moléculas que vamos a estar también ingiriendo, que entran en la dieta, como ácidos grasos, triacilgliceroles, fosfolípidos, los núcleos esteroides de los esteroles, glucolípidos. Ahí tenemos solamente a los glicerofosfolípidos, ¿verdad? Ahí están todos los glicerofosfolípidos que son derivados del ácido fosfatídico, este es el ácido fosfatídico. Ahí tenemos los diferentes glicerofosfolípidos con sus grupos de cabeza polar, etanolamina, colina, serina y glicerol, ¿verdad? Aquí tenemos a los esfingolípidos, cuya molécula base es la ceramida, y ahí tenemos los diferentes tipos de ceramidas o esfingolípidos, como la esfingomielina, que ya hemos mencionado, la esfingomielina que aparte las vainas de mielina de los axones de las neuronas, y las glicolípidos neutros o glucosil cerebrósidos, las lactoceramidas, lactosilceramidas, los gangliósidos GM2, que forman complejos tetrasacáridos y complejos oligosacáridos como cabezas de grupo polar. Y que estos, más que todos los complejos tetrasacáridos y oligosacáridos, tienen una particularidad que hacen que nuestras moléculas a nivel de glóbulos rojos conformen o le den la característica de los grupos sanguíneos humanos. Estos son los que determinan los grupos sanguíneos humanos. Así lo tenemos aquí, miren. Los glucoesfingolípidos son determinantes de los grupos sanguíneos humanos, ¿verdad? Ahí tenemos la ceramida, la esfingosina, su ácido graso, su grupo de cabeza, que es lo que mencionaba anteriormente. Si son antígeno O, tienen esta estructura, ¿verdad? Los antígenos A tienen otra y los antígenos B tienen otra, que son los tipos de sangre, O, A y B. Entonces, los gliceroesfingolípidos son determinantes de los grupos sanguíneos humanos.
Tenemos también que dentro de esto de la digestión y absorción vamos a tener también que mencionar mucho las enzimas. Enzimas como enzimas pancreáticas, como por ejemplo la fosfolipasa A, la fosfolipasa C, fosfolipasa D, que las vamos a mencionar mucho porque también están participando en la digestión de estos lípidos. Ya vamos a ver. Estos decíamos los glicerofosfolípidos especiales con fusión éter, ¿verdad? Los plasmalógenos y el factor activador de plaquetas, ¿verdad? Que ya hemos dicho algo de ellos. Los fosfolípidos también son otras moléculas que nosotros estamos ingiriendo, ¿verdad? Tenemos su estructura básica. La fosfolipasa A1 y 2 hidrolizan estos ésteres de fosfolípidos. Estas fosfolipasas son producidas o secretadas por el páncreas. La fosfolipasa C y D también rompen enlaces fosfodiésteros del grupo de cabeza, los grupos de cabeza polar. Cuando se ha eliminado un ácido graso, ya lo había dicho anteriormente, cuando se ha eliminado uno de esos ácidos grasos por una fosfolipasa, se forma un lisofosfolípido. Entonces, un ácido graso, un triacilglicerol que ha perdido o un fosfolípido que ha perdido un ácido graso se le llama lisofosfolípido. Lo mismo el colesterol, ¿verdad? El colesterol va a ser importante que nosotros los ingerimos en la dieta como ésteres de colesterol. Hay una enzima que es una carboxil éster hidrolasa que se llama colesterolasa o colesterol-esterasa. Es una, vuelvo a repetir, es una carboxil éster hidrolasa. Esta es la que va a hidrolizar los ésteres de colesterol a colesterol libre, más su respectivo ácido graso, ¿verdad? Entonces, se llaman ésteres de colesterol porque están unidos a ácido graso, ¿no? Con una molécula de colesterol unido a un ácido graso. Entonces, cuando actúa esta carboxil ester hidrolasa, que es la colesterol esterasa o colesterolasa, hidrolizando ésteres de colesterol, los va a separar en colesterol libre más el ácido graso. Bien, hasta ahí todos los participantes en la digestión y absorción. ¿Se me ha escuchado bien, jóvenes, hasta este momento la clase? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿O alguna inquietud o qué sé yo sobre la clase? No, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Al final vamos a dejar un espacio, si nos queda tiempo. Vamos a aprovechar ahorita el tiempo porque ya va corriendo rápidamente. Bien, entonces aquí tenemos en esta diapositiva que está tomada de Leninger el panorama general de la digestión y la absorción de los carbohidratos. Lo voy a decir así como está de manera general, pero luego vamos a entrar en algunos detalles, ¿verdad? Son algunos detalles que se van a decir, ¿verdad? Más adelante. Por ejemplo, aquí entra al estómago todos los lípidos de la dieta, ¿verdad? Quiero decirles que la digestión de los lípidos comienza en la boca, ¿verdad? Ahí tenemos una lipasa lingual. En la faringe tenemos una lipasa faríngea. En el estómago tenemos una lipasa gástrica. La lipasa es la que hidroliza a los lípidos, ¿verdad? Los descompone. Entonces, su absorción ya se da a nivel gástrico. A nivel gástrico puede haber algún nivel ya hay un grado de absorción, más que todo de los ácidos grasos de cadena corta y de cadena media, ¿verdad? Los de cadena larga, que son ya de 16 carbonos en adelante y de 22 carbonos en adelante, es muy larga, entonces esos ya no se pueden absorber en el estómago. Solo los de cadena corta y los de cadena media, ¿verdad? Bien, entonces también tenemos la participación de la vesícula biliar, ¿verdad?
que nos va a producir las sales, no nos va a producir, sino que nos va a enviar, nos va a secretar las sales biliares o la bilis. La bilis se produce en el hígado, ahí se está produciendo la bilis. La vesícula solo es un órgano de almacenaje de la bilis y que según la acción de una hormona que se llama colecistocinina, es la que va a hacer que la vesícula se contraiga y secrete o excrete la bilis, ¿verdad? Bien, entonces luego esta bilis, estas sales biliares contenidas en la bilis, emulsifican, producen un fenómeno de emulsificación. Quiero decirles que la emulsificación no solamente la producen las sales biliares, sino también el peristaltismo, tanto gástrico como intestinal. Entonces eso está produciendo también emulsifica. La emulsificación es la producción de pequeñas gotículas de grasa, ¿verdad? La grasa llega en forma de masa, ¿verdad? En una gran cantidad de grasa que llega, de lípidos. Pero al movimiento gástrico y al peristaltismo intestinal, más la acción de las sales biliares, estas se van fraccionando, se va fragmentando esta bola de grasa que llega ahí, esta masa de grasa, y se forman pequeñas gotículas de triacilgliceroles, de TAG, de triacilgliceroles, ¿verdad? Formando lo que se llaman micelas mixtas, las micelas mixtas, que son estructuras circulares donde tenemos ahí un núcleo y tenemos una capa periférica que ya la vamos a ver ahí. Vamos a presentar una micela para que vean ustedes cómo están conformadas, quienes conforman la capa externa y quienes conforman su núcleo. Entonces viene luego la acción de las lipasas intestinales. Bueno, ya han actuado las lipasas linguales, faríngea, gástrica, ¿verdad? Y ya han hecho lipólisis, ya ha habido un grado de lipólisis, ¿verdad? La lipólisis es la hidrólisis de los lípidos, ¿verdad? O sea, la separación de ácidos grasos, ¿verdad? En la masa que viene de lípidos, que ahí vienen ésteres de colesterol, vienen glicerofosfolípidos, hay ácidos grasos, ¿verdad? Hay triacilgliceroles, ácidos grasos libres, hay triacilgliceroles, que es lo más común, que es lo que más viene, ¿verdad? Lo que más llega. Y entonces ya actúan ahí las lipasas. También decirles que antes de hablar de la lipasa intestinal, que hay una lipasa láctea que la produce la leche, que viene en la leche materna. Esto lo digo porque la lipasa gástrica y la lipasa pancreática prácticamente se están produciendo ya prácticamente a 1 año, a 2 años de vida. Antes de eso, quien más actúa es la lipasa láctea, la que viene en la leche materna. Entonces, por eso precisamente la lactancia de los niños dura más o menos un año y gradualmente se hace la lactación, que es incorporar alimentos diferentes a la leche materna en el proceso de desarrollo de un bebé. Por eso ya la lactación viene por ahí por los 6 meses, se van introduciendo nuevos alimentos, porque ya para esa edad ya el niño, el intestino ya empieza a producir sus lipasas, ¿verdad? Hasta que ha concluido con 1 año, prácticamente ya produce las lipasas pancreáticas, que ya le da la posibilidad al bebé de ingerir cualquier alimento y ser estos lípidos hidrolizados, ¿verdad? Mientras tanto, está actuando la lipasa láctea que viene en la leche materna. Bien, luego, como un tercer paso, después de que actúan las lipasas intestinales, degradando los triacilgliceroles, hay otros productos que también están degradándose ahí a nivel del intestino, como decir los ésteres de colesterol, que también
están presentes en la dieta. Y luego de que estos los tenemos ya listos ahí para ser absorbidos, hay un proceso ahí donde ya vamos a ver cómo las micelas se acercan a la pared intestinal. Las micelas están en la luz del intestino. Ahí pueden ver ustedes la luz del intestino acá. Entonces las micelas están ahí como sobrenadando ahí en esta luz intestinal. Pero estas micelas se van acercando a la pared intestinal, a la pared. Las van acercando. Una de esas moléculas que hace que estas micelas se vayan acercando es la colipasa. La colipasa es un factor proteico, ¿sí? Que actúa, que se une a la lipasa, forma un complejo con la lipasa para que la lipasa pueda actuar. Porque la lipasa solo actúa en una interfase agua-lípido, en esa interfase, y esa interfase está cerca de la parte intestinal. En esa parte intestinal pueden ser gel, o sea, una capa de agua está impuesta, y por último la membrana citoplasmática del, de células que forman la pared intestinal con las termitos, ¿verdad? Y todo esto está puesto en una serie de elevaciones que constituyen al final el borde del cepillo o la final de cepillo. Así, entonces, tenemos presente todo eso. Y entonces la colipasa tiene la lipasa y entonces esta hace que se acerque a la pared intestinal. Y al acercarse a la pared intestinal, entonces, hay los productos activa también a la lipasa, activa la lipasa para que esta empiece a hidrolizar, ¿verdad? A Doctor, todos los que ya disculpe, están gliceroles. se escucha ¿Perdón? cortado, fíjese. Se escucha cortado. Uy, ¿qué está pasando? Sí, no se le ha entendido nada, creo que como los últimos medio minuto, minuto y medio, 2 minutos casi. ¿Qué estará pasando entonces? Porque no veo, se me sigue escuchando entrecortado. Sí, aún se le escucha entrecortado, doctor. Pero ¿qué puedo hacer aquí para que, qué pasará? Tiene bueno el internet o no sabe tener falla. ¿Cómo no? Sí, me falla un poco el internet. También tener algo otro equipos acá encendidos, también creo que interfiere, me parece, ¿verdad? Hola. Sí, sí, sí. Eh, Doctor, ¿por qué no prueba salir y volver a entrar a la reunión? híjole, vamos a perder un poco de tiempo ahí, pero permítame, vamos a ver. Eh, vamos a ver. He apagado aquí unos equipos cerca. Vamos a ver si. ¿Cómo se me escucha ahora? ¿Se siempre entrecortado? Ya se le escucha. No, ya se le escucha bien. Ya se ¿Se escucha bien, escucha ¿verdad? bien? Sí, es que tenía otros equipos allá, encendidos. Y eso me acordé que interfiere bastante en el internet. Aparte de que el internet aquí a mí un poco me, me, me falla un poco, pero bien, ya estamos bien, creo yo, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? Sí, hoy sí, doctor. Vale, muy bien. Entonces decíamos que, bueno, voy a repetir entonces lo de esta diapositiva. Decíamos que este es un panorama general, ¿verdad? Donde tenemos aquí la ingesta de los lípidos que ya llegan al estómago, ¿verdad? Ya decía yo que habían lipasas linguales, faríngea y gas. Y la lipasa láctea viene en la leche materna, que por eso decía que los niños, la lactación de los niños, o sea, la incorporación de otros alimentos diferentes de la leche,
tiene que ser gradual porque el niño está en ese momento todavía no produciendo las lipasas completamente, como la lipasa pancreática, la lipasa gástrica, todas esas lipasas que son necesarias para la hidrólisis de los triacilgliceroles y de los ésteres de colesterol que nos están llegando mucho. Entonces la lactación del niño tiene que ser gradual, de tal manera que en ese momento solo está actuando para un bebé la lipasa láctea, ¿verdad? Entonces, una vez ha llegado al estómago, aquí decía solamente se hidrolizan los triacilgliceroles, los que tienen ácidos grasos de cadena media y corta, porque aquí se pueden absorber. Les decía al principio también que la digestión de los lípidos empieza en la boca, pero la absorción ya se encuentra en el estómago. Aquí pueden absorberse ya lípidos de cadena media y corta, no así los de cadena larga. Los de cadena larga pasan al intestino y al llegar al intestino, ahí lo que va a suceder es que al llegar a estos ácidos grasos, se va a secretar una hormona que se llama colecistocinina. La colecistocinina es una hormona que está siendo producida por las células I del duodeno y del yeyuno, y que va a hacer que la vesícula biliar, esto que está en verde aquí, la vesícula biliar, se contraiga y secrete la bilis. Y ahí vienen las sales biliares. Estas sales vienen también, estas sales biliares que van a producir una emulsificación de las grasas. Las grasas entran al intestino básicamente en forma de una masa, pero al llegar al intestino, por las sales biliares, por la acción de las sales biliares y del peristaltismo, tanto gástrico como intestinal, estas sales biliares van a emulsificarlos. ¿Qué quiere decir eso? Van a fragmentar esa gran cantidad de ácidos, de lípidos que llega en pequeñas gotículas conteniendo triacilgliceroles, básicamente con ácidos grasos de cadena larga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer. Además de eso, decíamos, se da pues como primer paso, ahí lo tenemos como primer paso, la emulsificación, ¿verdad? Formando micelas. Estas micelas, decía, son estructuras circulares que tienen una capa periférica y un núcleo. Entonces ahí se disponen diversas moléculas que ya vamos a ver una estructura de una micela como es. Entonces estas micelas se van a ir acercando, están ahí sobrenadando en la luz intestinal, ¿verdad? Están sobrenadando en la luz intestinal y se van a ir acercando poco a poco a la pared. ¿Quién las va acercando a la pared? ¿Y quién va activando a la lipasa? Hay una enzima aquí ya en el intestino que se llama lipasa intestinal. Esta lipasa es la lipasa pancreática, es la lipasa que viene del páncreas. En el páncreas se producen tanto estas enzimas como el bicarbonato para alcalinizar toda esta zona, porque las enzimas pancreáticas actúan en un ambiente alcalino. Una de esas enzimas es la lipasa, ¿verdad? La lipasa pancreática. Además de la lipasa viene también la colipasa. Esta colipasa activa a la lipasa, pero además de activar a la lipasa, acerca a las micelas a la interfase agua-lípido que se encuentra cerca de la pared intestinal. Y les decía que en la pared intestinal aún ahí hay 3 barreras que hay que vencer. Una de ellas es el mucus, un gel de mucus que hay en la pared. Además de eso, vamos a encontrar agua, una capa de agua. Y además de esa capa de agua, encontramos ya la membrana citoplasmática del enterocito. El enterocito es la célula que conforma la pared intestinal, o la pared que se ha dado en llamar el borde en cepillo, porque se encuentra formando ondulaciones, crestas y valles, ¿verdad? Ondulaciones. Y esas ondulaciones están formadas por
miles de enterocitos, ¿verdad? Entonces, todas esas barreras tiene que vencer el lípido ya hidrolizado para poder entrar al enterocito. Entonces, aquí actúan ya las lipasas intestinales por acción de la colipasa, que es un factor proteico, ¿verdad? Que va a activar a las lipasas intestinales. Posteriormente ingresan al enterocito. En el enterocito, una vez ha ingresado los lípidos que han sido hidrolizados, en este caso, pues ya vamos a ver cómo entran, o sea, bajo qué forma química entran. Unos pueden entrar como ácidos grasos libres, otros como monoacilgliceroles, ¿verdad? Como colesterol libre, ¿verdad? Entran al enterocito. Aquí tenemos en esta diapositiva que es tomada de Leninger, un enterocito. Miren, este es el enterocito. Y ahí están entrando, ¿verdad? Entran por transportadores. Hay transportadores, ¿verdad? Hay una translocasa de lípidos, ¿verdad? Hay transportadores de proteínicos, de lípidos, ¿verdad? Que son los que van a estar ahí incorporando a los lípidos que han sido hidrolizados al interior del enterocito, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos ya los lípidos hidrolizados en el interior del enterocito, donde se van a volver a reesterificar. Se reesterifican, quiere decir que se vuelven a conformar por ejemplo, un triacilglicerol que venía aquí en la luz intestinal, se hidrolizó, se descompuso, se degradó en sus unidades que son ácidos grasos más glicerol, ¿verdad? Entra el glicerol, entra el ácido graso al enterocito, así hidrolizados, pero al estar en el interior del enterocito, estos ácidos grasos con este glicerol se vuelven a reesterificar, a unir, y vuelven a formar un triacilglicerol. Aquí lo tenemos, miren, estos ácidos grasos libres forman nuevamente un triacilglicerol. Y estos triacilgliceroles se van a empaquetar en unas estructuras que se llaman lipoproteínas. En lipoproteína se van a empaquetar. Una lipoproteína, son 4 tipos de lipoproteína, pero una lipoproteína que se produce a este nivel en el enterocito es la que llamamos kilomicrón. Entonces, en el kilomicrón van a ir las triacilgliceroles que se habían reesterificado aquí en el enterocito. Este kilomicrón entra a la linfa primero, luego alcanza la circulación sistémica y luego se va hasta los capilares, ¿verdad? Aquí este kilomicrón lo que va a hacer es ir a repartir lo que lleva dentro. Es un transportador, ¿verdad? Son lipoproteínas que transportan lípidos para irlos a repartir a las diversas células o tejidos del organismo humano. Entonces se va y llega hasta donde tiene que llegar. Por ejemplo, cerca de las células musculares, ¿ves? Entonces llega ahí y allí en la pared de este vaso sanguíneo, de este capilar, hay una enzima, otra lipasa, que esta se llama lipasa de lipoproteína o lipoproteín lipasa, y esta va otra vez a hidrolizar a los triacilgliceroles que vienen en el kilomicrón, ¿verdad? Y al hidrolizarlos se separa el ácido graso del glicerol. Los ácidos grasos entran a la célula, ya sea pueden entrar a un miocito, o sea, a una célula muscular para ser utilizada, como en el caso del corazón, entran a una célula cardíaca y ahí son utilizados como combustibles para ser oxidados completamente, hasta CO2, ATP y agua, ¿verdad? Por un proceso que se llama beta oxidación, que eso lo vamos a ver posteriormente, yo se los voy a dar. Y luego, o puede entrar al tejido adiposo para ser almacenado. Puede entrar a una célula muscular para ser utilizado como combustible. O puede entrar estos ácidos grasos a un adiposito para que sea almacenado. Y ahí en el adiposito se va a reesterificar nuevamente. O sea, se va a reconformar nuevamente el triacilglicerol para ser almacenado ahí.
Entonces, este es el panorama general de la digestión y la absorción de los lípidos. ¿Se me escuchó bien, jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Va, Sí, doctor. muy bien. Menos mal. Gracias a Dios que se arregló la situación eso. Bien, entonces este es el panorama general. Podemos ver algunos detalles importantes en cada uno de estos pasos, ¿verdad? Aquí les he propuesto 8 pasos, ¿verdad? Vamos a ver algunos detalles en algunos pasos. Algunos pues no necesitan mayor explicación, pero es necesario irlo viendo. Por ejemplo, esta diapositiva tomada de Mark. Este es de Mark. Aquí tenemos nuevamente, miren, para que veamos un poco mejor lo de las... primeramente, cómo entran los lípidos, ¿verdad? Como triacilgliceroles, ¿verdad? Los participantes como el páncreas con el bicarbonato, decíamos la lipasa y colipasa. Las sales biliares de la vesícula biliar a través de la bilis se produce en el hígado, pero se almacena en la vesícula. Salen por acción aquí de la colecistocinina en el caso de la vesícula, ¿verdad? Acción de la colecistocinina y de otras también hormonas como las incretinas también que tienen participación para estimular a la pared intestinal para que pueda salir la colecistocinina que secrete en la vesícula biliar la bilis, y ahí van las sales biliares. Entonces salen las sales biliares, ¿verdad? Estas sales biliares rodean a los triacilgliceroles formando, junto con la lipasa y la colipasa, formando las micelas. Y de una vez también las van degradando, o sea, aquí ya hay una lipólisis, aquí hay lipólisis también. Entonces, de la degradación de los triacilgliceroles obtenemos los ácidos grasos más la molécula de glicerol. Obtenemos el monoacilglicerol, ¿verdad? Aquí lo mismo, con los ácidos grasos y el 2-monoacilglicerol. Las sales biliares se separan, ¿verdad? Se separan. Estas sales biliares pueden ser recicladas, son reutilizadas nuevamente. Estas no se pierden, no se van, no se descartan por las heces, sino que estas son reabsorbidas y reutilizadas nuevamente. En cambio, los productos que obtenemos de la lipasa, de la acción de la lipasa, ¿verdad? Entran al enterocito. Aquí está el enterocito. Miren, está la célula de la mucosa intestinal. Antes de llegar aquí han vencido estos ácidos grasos y estos 2-monoacilgliceroles han vencido barreras. Las barreras han sido 3. La capa mucosa, la interfase de agua y además la membrana citoplasmática del enterocito para poder entrar, ¿verdad? Estas micelas que llevan todo esto son acercadas hasta el enterocito gracias a la colipasa, que no solamente activa la lipasa, sino que también induce a que la micela llegue hasta cerca de la pared intestinal donde están los enterocitos, ¿verdad? Una vez se han incorporado al enterocito, se reesterifican nuevamente los ácidos grasos, formando los triacilgliceroles otra vez, ¿verdad? Se les unen unas proteínas, que en este caso, una proteína que se une a estos triacilgliceroles para conformar el kilomicrón es la ApoB48. Esa es una proteína que le va a ayudar al kilomicrón más adelante en su función. Entonces, el kilomicrón es el empaquetamiento de los triacilgliceroles que se han reconformado nuevamente junto con la ApoB48 y salen a la linfa. Y después de la linfa llegan a la sangre, ¿verdad? Y ahí son repartidos a todas las células que ya hemos visto. Estas son las micelas. Miren ustedes las micelas, ¿verdad? Aquí tenemos, decíamos, una parte periférica. La parte periférica son los extremos hidrofílicos. Estas son estructuras que forman la micela, son estructuras anfipáticas
o anfifílicas, como quiera llamárseles, que tienen una cabeza polar y una no polar. La cabeza no polar es la que se orienta hacia el interior de la micela. La micela, decíamos, tiene una estructura circular, ¿verdad? Y la parte hidrofílica hacia el exterior, de modo pues que esta micela puede ser hidrosoluble, ¿verdad? De tal manera que se puede sobrenadar, puede andar en la luz intestinal, en el lumen intestinal. Y decíamos que aquí esta micela tiene que ser acercada hasta el borde en cepillo, donde están los enterocitos, ¿verdad? Y tienen que vencer 3 barreras, ¿verdad? Decíamos el mucus, el agua y la membrana citoplasmática. Pero para ello hay transportadores, ¿verdad? Hay proteínas transportadoras de ácidos grasos, ¿verdad? Que hay una que está membranal, que va a ayudar a que los ácidos grasos que han sido hidrolizados, o sea, los triglicéridos hidrolizados, liberan ácidos grasos. Estos ácidos grasos son llevados al interior por medio de estas proteínas que unen ácidos grasos, transportadoras de ácidos grasos, la translocasa de ácidos grasos también participan acá y los incorporan, ¿verdad? Incorporan. Y aquí en el interior ya del enterocito también encontramos otra proteína, otra FABP, ¿verdad? Otra proteína enlazante de ácidos grasos. Esta lo que hace es evitar que haya reflujo de ácidos grasos de nuevo hacia el exterior del enterocito. Entonces, este los une para que ya no vuelvan a salir. Entonces, tenemos una proteína enlazante de ácidos grasos o transportadora de ácidos grasos, tanto membranal como una citosólica, ¿verdad? Ahí tenemos lo que ya hemos hablado. En el yeyuno, los lípidos de la dieta se degradan a productos primarios, que son ácidos grasos libres, colesterol libre, el 2-monoacilglicerol, que junto con las sales biliares, ya decíamos, forman las micelas mixtas. Estas son solubles en el ambiente acuoso de la luz intestinal, ¿verdad? Y quienes le ayudan a acercar es la colipasa, además de que activa la lipasa. Entonces ahí dice, las micelas se aproximan al sitio primario de absorción, ¿verdad? Y ahí está quienes incorporan, además de la proteína enlazante de ácido graso, de transportadora de ácido graso, que es membranal y citosólica, está también la translocasa de ácido graso o translocasa de lípidos, ¿verdad? Bien, ahí tenemos también otra toma de esto, ¿verdad? Para que, pues, donde está la micela mixta, la luz del enterocito, ¿verdad? La interfase de agua, que es solamente allí en la interfase de agua donde la micela puede liberar, ¿verdad? Los productos, y donde la lipasa, la lipasa pancreática también actúa mucho más, ¿verdad? En esa interfase. Hay una teoría propuesta de cómo serían las gotitas de emulsión. Yo les decía que cuando llegaba la masa de lípidos al intestino, bueno, ya con un poco menos que como llegó al estómago, porque en el estómago se liberaron algunos ácidos grasos de cadena corta y media, ¿verdad? Entonces, pero aún así llega una gran cantidad de lípidos al intestino, ¿verdad? Y la peristalsis gástrica, tanto como la peristalsis intestinal, forman las gotas de emulsión. Ahí están las gotas de emulsión, miren que en su núcleo tienen una capa, ¿verdad? Una capa externa que está formada por las sales biliares, por todas las sales biliares, ¿verdad? Y una capa interna, ¿verdad? Una capa interna. Bueno, en la capa periférica también se pueden disponer algunos fosfolípidos con su parte polar, su extremo polar hacia el exterior y su extremo polar, no polar, al interior, ¿verdad? En el interior, o sea, en el núcleo, también podemos encontrar los triacilgliceroles, diacilgliceroles, ésteres de colesterol. Entonces, todo eso conforman la emulsión, la gota de emulsión. Ahora, esta gota de emulsión se va a ir haciendo más pequeña en tanto que
la lipasa vayan degradando a los triacilgliceroles. Entonces, media vez se vaya dando esa lipólisis interna en el núcleo de la gota de emulsión, vamos a obtener una vesícula multilamelar que tenemos acá, ¿verdad? Aquí en una vesícula multilamelar, ¿verdad? De muchas hojas, ¿verdad? Aquí tiene 3 lamelas o 3 capas, ¿verdad? Que están conformadas, como decíamos, de los fosfolípidos, y además de eso están conformadas por, ¿cómo se llama? Las sales biliares, ¿verdad? Que han rodeado ahí. Las sales biliares entonces actúan también emulsificando todavía más, eliminando entonces ya algunas capas que estaban conformadas por fosfolípidos, que se han hidrolizado también por las fosfolipasas. Las fosfolipasas han degradado los fosfolípidos, y entonces ya vamos quedando con una sola capa de sales biliares, y en el interior ya algunos productos de la lipólisis que se ha venido dando desde que se conformó la gotita de emulsión. Al llegar a la micela mixta, al cerca de la pared del intestino, entonces ya solo tenemos prácticamente una sola capa, ¿verdad? Una sola capa, fosfolípidos, ácidos biliares, ¿verdad? Que sales biliares, ¿verdad? Que tenemos. Y en el interior, aquí como ya estamos en la interfase agua-lípido, las lipasas actúan con toda su potencia, ¿verdad? Degradando, hidrolizando a los triacilgliceroles que estaban todavía allí en este núcleo de la micela. Y entonces ya aquí posteriormente los espera, ¿verdad? Las proteínas que van a transportar a los productos de la hidrólisis de las fosfolipasas, de las lipasas, ¿verdad? Pancreática o intestinal, y los van a incorporar al interior del enterocito. Aquí está el interior del enterocito, ¿verdad? Entonces aquí se van a incorporar de los transportadores, ¿verdad? De proteínas enlazantes a ácidos grasos o transportadores de ácidos grasos, y la translocasa, ¿verdad? De ácidos grasos. Entonces aquí se incorporan, y ya entonces al interior va a suceder la reesterificación. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? Bueno, aquí tenemos todavía cómo los ésteres de colesterilo se van a transformar en colesterol, ¿verdad? En esa gotícula de emulsión por la colesterol esterasa, ¿verdad? Luego la fosfatilcolina, como la lecitina, que se va a convertir en glicerofosforilcolina gracias a las lipasas. Van a liberar por hidrólisis 2 ácidos grasos, y luego tenemos a los triacilgliceroles que por acción de la lipasa pancreática liberan ácidos grasos y se convierten en 2 monoacilglicerol, y así de esa manera están listos para ser transportados por los transportadores membranales que están ahí esperándolos, las translocasas y los transportadores de ácidos grasos, enlazantes de ácidos grasos, que hay uno citosólico, decíamos, y el otro membranal, y que son pues proteínas integrales, ¿verdad? Estas son proteínas integrales. Lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Prácticamente nosotros estamos ingiriendo de 60 a 150 lípidos al día, es lo que les decía yo. Más del 90% son triacilgliceroles, el resto van a ser colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos, ¿verdad? Y ahí resume un poco el proceso de la emulsión de los lípidos de la dieta en el duodeno, y se logra por mecanismos complementarios. El aprovechamiento de las propiedades detergentes de las sales biliares y la mezcla mecánica, ¿verdad? Producida por el peristaltismo, que eso ya lo habíamos mencionado también para resumir en esta diapositiva. Ya en el enterocito, ya una vez se han incorporado al enterocito todos esos, el colesterol libre, los monoacilgliceroles, entonces estos se van a reesterificar. Aquí hay 2 vías para reesterificación. Hay 2 vías, una que se produce en el ayuno y otra que se produce normalmente postprandial.
pero postprandial quiere decir después de haberse alimentado uno, ¿verdad? Entonces, pero ahorita lo que quiero ver, más adelante vamos a ver eso. Ahorita lo que quiero hacer énfasis con esta diapositiva es que los ácidos grasos, los monoacilgliceroles y el colesterol libre se vuelven a reesterificar aquí dentro del enterocito, se reesterifican, ¿verdad? Entonces aquí los tenemos. Por ejemplo, se reesterifican con ácidos grasos que son activados, ácidos grasos activados. Estos ácidos grasos activados, aquí los tenemos. Un ácido graso se activa por acción de la acilcoenzimo A grasa sintetasa o una sintetasa de acilcoenzimo A grasa, se reesterifica, se activa, perdón, y luego está listo para reesterificar al monoacilglicerol que había entrado. ¿Se recuerdan ustedes que había entrado un monoacilglicerol, verdad? Entonces el monoacilglicerol es reesterificado en dos veces, de tal manera que se forma al final el triacilglicerol. Lo mismo el colesterol. El colesterol, gracias a la aciltransferasa, ¿verdad? Y por un acilcoenzimo A grasa, es reesterificado el colesterol y forma otra vez el éster de colesterol. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta, que al entrar los productos de la lipólisis que se dio antes de entrar al enterocito, todos estos productos se vuelven a reconformar otra vez, se vuelven a reesterificar, se forman otra vez los triacilgliceroles y se forman otra vez los ésteres de colesterol. ¿Esto qué va a suceder? Esta fue nada más una estrategia para poder entrar. Pero luego en el interior lo que va a suceder es que estos se van a empaquetar en una estructura que se llama kilomicrón, que es un tipo de lipoproteína. Este kilomicrón, a este kilomicrón se le van a agregar las apolipoproteínas B48, ¿verdad? Y como siempre, como también los fosfolípidos se reconformaron, se estructuraron, el kilomicrón va a estar formado por una capa externa que está conformada de fosfolípidos y el kilomicrón interno, o sea, el núcleo del kilomicrón, que va a estar formado por los triacilgliceroles y los ésteres de colesterol. Estos kilomicrones salen de aquí del enterocito y pasan a la linfa, hacia el sistema linfático. Aquí lo tenemos, el sistema linfático. Y posteriormente alcanzan la sangre. Aquí han llegado al ducto torácico, ¿verdad? El ducto torácico que yo creo que ya lo vieron en la anatomía, ¿verdad? Entonces llega al ducto torácico, luego a la vena subclavia y luego llega al corazón y es expandido a todo el sistema, a toda la circulación sistémica, ¿verdad? Bien, es lo que he mencionado ahí, ¿verdad? Es lo que está escrito ahí. Igual, aquí tenemos lo mismo que habíamos mencionado, ¿verdad? De una manera más, se ve más adecuado. El kilomicrón que va al sistema linfático, ¿verdad? Aquí el kilomicrón formado por fosfolípidos, la ApoB48, apolipoproteína B48, los triacilgliceroles que van al núcleo y los ésteres de colesterol que están en el núcleo de esta estructura que es esférica, es una estructura esférica que se produce y que por exocitosis sale del enterocito y cae al sistema linfático. Eso. Entonces aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Los triacilgliceroles que son incorporados en el retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Ahí van a ser empaquetados junto con la ApoB48 que viene del retículo endoplásmico rugoso. La ApoB48 se va a empaquetar, o va a salir, va a provenir. No se produce ahí exactamente, se produce en los ribosomas, pero por eso es el retículo endoplásmico rugoso. En cambio, en el liso se va a reconformar los triacilgliceroles. Se van a unir en una sola vesícula esférica en el aparato de Golgi, ¿verdad? En el aparato de Golgi, luego esta vesícula, que es un kilomicrón naciente, así se le llama, kilomicrón naciente, va a salir por exocitosis hacia la linfa, ¿verdad? Hacia la linfa, donde va a conformarse ya en un kilomicrón maduro, ¿verdad? Ahora,
Entre tanto, en el enterocito, fíjense que aquí les decía que hay dos vías para reestificar a los triacilgliceroles. Hay vías. Hay una vía que se llama el monoacilglicerol, que es la que he descrito en el enterocito anterior que yo presenté, y la otra vía que es la vía del ácido fosfatídico, que proviene de la glucosa, el glicerol 3-fosfato, ¿verdad? Para formar el ácido fosfatídico, ¿verdad? Y luego conformar el diacilglicerol y el diacilglicerol formar el triacilglicerol, ¿verdad? Entonces, y la vía del monoacilglicerol, que es la que explicamos anteriormente, ¿verdad? Que los ácidos grasos activados se unen al monoacilglicerol en dos momentos para formar un triacilglicerol, ¿verdad? En este caso no, en la vía del ácido fosfatídico, este es el que se da en ayunas. En ayunas, nosotros estamos llevando a cabo la vía del ácido fosfatídico para reesterificar los ácidos grasos o más bien reconstituir los triacilgliceroles en el enterocito, en ayunas, el ácido fosfatídico. Pero postprandialmente lo hacemos ya con la vía del monoacilglicerol. Entonces, en la vía del ácido fosfatídico decíamos que esto parte de la glucosa en cuanto a que ahí se está produciendo, en la vía de la glucólisis, se produce el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato produce el ácido lisofosfatídico. El lisofosfatídico reconforma nuevamente el ácido fosfatídico para formar el diacilglicerol y luego formar el triacilglicerol. Aquí están actuando enzimas. Aquí no quiero meterme todavía en eso porque eso es objeto de la próxima clase, de la síntesis de lípidos. Ahí van a ver qué enzimas están formando y que esté haciendo que el ácido fosfatídico pase a diacilglicerol y qué enzimas catalizan la reacción de diacilglicerol a triacilglicerol, ¿verdad? Eso lo van a ver. Ahora, únicamente quiero mencionar esta situación porque quiero decirles que los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, que son el EPA y el DHA, son malos sustratos para estas reacciones. Son malos sustratos. Porque entonces, como son malos sustratos para estas reacciones, entonces en el hígado no se van a estar formando triacilgliceroles de novo. O sea, que es lo que van a ver la próxima clase, la síntesis de lípidos de novo. O sea, la que se conforma en el hígado. Se recuerdan que en la segunda diapositiva yo les dije que la fuente de los lípidos de la célula eran tres. Una era la dieta, la otra era la síntesis de novo, o sea, la síntesis que el organismo está produciendo siempre lípidos en el hígado. Y fíjense lo más curioso del caso, es que los lípidos que se están produciendo en el hígado básicamente son producto del exceso de carbohidratos, del exceso de glucosa. La glucosa se está convirtiendo en grasa. Imagínense, por eso las dietas que nosotros tenemos que hacer no son dietas que deben de eliminar las grasas, sino la dieta ideal es la que elimina inicialmente los carbohidratos, porque las grasas son extremadamente útiles. Entonces los carbohidratos siempre los tenemos en exceso. Por eso es que entonces los omega 3 son importantes porque para estas reacciones ellos son malos sustratos, entonces no se forman triacilgliceroles, por lo que las BLDL, que son las que van a llevar los triacilgliceroles del hígado hasta la célula, y luego las LDL, que son las aterógenas, que forman forman el ateroma, o sea, tapan la arteria, produce el infarto, entonces ya no se van a estar produciendo. Entonces, por eso es que son básicas el ingerir omega 3, ¿verdad? Luego decíamos que estos triacilgliceroles que se están produciendo, se están reconformando en el enterocito, salen por exocitosis en una estructura que se llama kilomicrón a la linfa, y luego de la linfa a la sangre. Aquí lo tenemos en términos químicos, bioquímicos, ¿verdad? La vía del monoacilglicerol, ¿verdad? Y la vía del ácido fosfatídico, ¿verdad? Es lo mismo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Aquí sí tenemos mención de algunas enzimas, ¿verdad? Algunas enzimas importantes que se están utilizando en esta. Por ejemplo, aquí la lipasa pancreática, que actúa sobre los triacilgliceroles, ¿verdad? Para formar el 1,2 diacilglicerol, la lipasa sigue actuando y forma el monoacilglicerol, el cual se va a incorporar, ¿verdad? Hay una isomerasa que actúa para formar el 1-monoacilglicerol que se va a incorporar, ¿verdad? También la lipasa pancreática también sigue actuando, ¿verdad? Y luego elimina el glicerol también entra a
al enterocito y luego llega a la sangre, pasa directamente a la sangre, glicerol libre, ¿verdad? En cambio, el monoacilglicerol se va a reformar en acilglicerol, ¿verdad? Poniéndosele ácidos grasos activados, ¿verdad? Que han sido activados por la acilcoenzima A sintetasa, ¿verdad? Y luego tenemos aquí que los triglicéridos, los triacilgliceroles que se han reconformado, entran a los kilomicrones y salen a la linfa. Lo mismo la vía del ácido fosfatídico, ¿verdad? En el ácido fosfatídico que proviene, ya decíamos, de la glucosa, ¿verdad? Y llega hasta formar el diacilglicerol y el diacilglicerol va a formar el triacilglicerol que se va a incorporar a los kilómetros. La vía del ácido fosfatídico, vuelvo a repetir, se está llevando a cabo en ayunas y la vía del monoacilglicerol postprandial. Bien, ahí tenemos también cómo quizás como un panorama general o un resumen de lo que hemos dicho, ¿verdad? Hemos hablado hasta este momento. Cómo está aquí la célula mixta, llevando todos estos componentes, colesterol, ácidos grasos de cadena larga, monoacilgliceroles, lisofofolípidos, los esperan aquí los transportadores, entran, ¿verdad? El REL actúa, o sea, el retículo ectoplásmico liso actúa de una manera que reconforma, ¿verdad?, todas las estructuras por ejemplo, los colesterol en ésteres de colesterol, los ácidos grasos, los monoacilgliceroles, acilgliceroles, luego el RER, que es el que va a producir las proteínas ApoB48, ¿verdad? Y luego el aparato de Golgi se empacan, ¿verdad? Se conforma el kilomicrón sale por exocitosis, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí, a la linfa, ¿verdad? Primero a la linfa y luego al torrente sanguíneo. Igual aquí yo les mencioné en un momento dado que las sales biliares que se estaban siendo secretadas por la vesícula biliar a través de la bilis, una vez han cumplido su función, estas se reciclan por la circulación que se llama circulación enterohepática, que conecta la circulación enterohepática a las estructuras del intestino con el hígado a través de un sistema venoso, ¿verdad? El sistema venoso del intestino, que son las mesentéricas, las venas mesentéricas, para formar la vena porta que entra al hígado. Entonces, el sistema mesentérico vena porta forma lo que se llama la circulación enterohepática de la circulación biliar. Aquí son 5%, miren, de las sales biliares es excretada las heces, pero el 95% de las sales biliares que participaron en la formación de las micelas, ¿verdad? Esas son recuperadas nuevamente, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una sumarización de esto que hemos venido hablando en la boca, en el dorso de la lengua, hasta la lipasa lingual, ácido resistente, sitio de acción en el estómago, ¿verdad? En el estómago también la lipasa gástrica, ácido estable también, el páncreas que produce la lipasa pancreática, la colipasa, la hidrolasa de colesterol, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo, jóvenes? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya son las 8:30. 8:30, muy bien, tenemos 15 minutos nada más. 15 minutos, va. Entonces aquí tenemos, en este recuerdo decíamos la sumarización, ¿verdad? Las sales biliares que producen hígados, ¿verdad? Y que actúan en el intestino delgado. Luego las enzimas involucradas, la lipasa lingual, lipasa gástrica, lipasa, colesterolasa, la fosfolipasa A2, ¿verdad? Y ahí están sus sitios de localización. En cuanto a la digestión, pues ahí ya hemos visto que hace la lipasa pancreática, la colipasa, ¿verdad? Que hace la colipasa, ya lo hemos visto. Las funciones de las sales biliares, aumenta la digestión y absorción de la grasa, ya que disminuye la tensión superficial, y con ello favorecen la formación de una emulsión de las grasas, formando las micelas, ¿verdad? Activa la lipasa pancreática, presenta acción laxante, presenta también actividad antiséptica intestinal contra las bacterias gram positivas, favorece absorción de colesterol y vitaminas liposolubles, fíjense, porque también en la dieta van vitaminas, incluso van precursores de vitaminas liposolubles, como los carotenos, por ejemplo. Comemos una manzana o naranja o
mandarina, por ejemplo, ahí van los carotenos, ¿verdad? Que son precursores. Neutralización de ácidos, excreción de pigmentos biliares y acción colerética. Estimulan también la producción de la bilis, ¿verdad? La estructura del kilomicrón, ahí lo tenemos, miren cómo es un kilomicrón, lo van a ver ustedes en bien el detalle de un kilomicrón en el próximo ciclo, ¿verdad? Cuando, o creo que, no sé si ya lo vieron, o quizás será en el próximo ciclo, creo que en el próximo ciclo cuando veamos lipoproteínas, ¿verdad? Entonces, pero ahí miren, ahí está la corona, que es la parte periférica, ¿verdad? Donde tenemos a los fosfolípidos, las cabezas polares de los fosfolípidos, que son hidrofílicas, en la ApoC2, ApoB48, la ApoC3, que son las apolipoproteínas que se adhieren ahí a la conformación de estos kilomicrones, ¿verdad? Y en el interior, vean ustedes que tenemos la parte hidrofóbica del colesterol, porque el colesterol tiene una parte, un hidróxido que le da una característica también hidrofílica. Entonces tenemos los triglicéridos de colesterol, que esos sí no son completamente hidrofobos, están en el interior, en el núcleo. Luego, bueno, ahí tenemos lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Aquí, para recapitular la parte en que el kilomicrón viaja ya a nivel de la sangre, ya ha pasado de la linfa a la sangre, y luego estos kilomicrones, ahí en la membrana del vaso sanguíneo, del capilar, la pared, aquí está la pared, ¿verdad? Hay una LPL, que es una lipoproteína lipasa, es una lipasa de lipoproteína, que es la que va a hidrolizar a los triacilgliceroles que vienen en los kilomicrones. Los hidroliza y los descompone pues en ácidos grasos libres más glicerol. Los ácidos grasos son los que utiliza el tejido muscular para su energía, ¿verdad? Para oxidarlos hasta CO2 y agua, y otra parte de los ácidos grasos, cuando no los estamos utilizando aquí, los almacenamos en los adipocitos y vamos ahí engordando un poquito más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace. El glicerol, pues como decíamos, pasa a la sangre directamente y bueno, ahí cumple otras funciones que ahorita no vale la pena mencionarlas. Lo mismo en el hígado, yo les decía que hay una síntesis de novo de lípidos, hay una síntesis de novo, una síntesis propia pues del organismo que hace que sintetice lípidos. Pero ¿qué es lo que hace? A partir de la glucosa, el exceso de glucosa a través de todas estas reacciones que están aquí, que las van a ver porque vamos a ver ¿cómo se llama? Lipogénesis, ¿verdad? Van a conformar triacilgliceroles, miren. La glucosa, el exceso de glucosa conforma triacilgliceroles, los cuales se van a empaquetar en otras lipoproteínas que esas ya no se llaman kilomicrones, sino que se llaman VLDL. Ahí van a ir viajando en la sangre y en el viaje en la sangre se van a conformar las LDL, y las LDL son las aterógenas, son las que producen la aterosclerosis y el infarto posterior del miocardio, o sea, el paro cardiovascular. Lo mismo aquí, ¿verdad? Le decíamos, bueno, que en el RER, ¿verdad? Se producen las lipoproteínas, y en el aparato de Golgi se empaquetan y salen a la sangre o a la linfa, según sea kilomicrón o VLDL. En el estado alimentado, pues nosotros estamos conservando en el tejido adiposo los triacilgliceroles, en el estado alimentado. En el estado alimentado, triacilgliceroles en el tejido adiposo están almacenando, ¿verdad? Los que venían en el kilomicrón. Aquí está el kilomicrón, miren. Ahí venían los triacilgliceroles y la LPL, la lipoproteína lipasa, los hidrolizó, incorporó los ácidos grasos y ahí los almacenó. Entonces los estamos almacenando en el estado alimentado. Pero en el estado de ayuno, ahí al contrario, se está dando una lipólisis en el interior del adipocito. Se da una lipólisis gracias a acciones hormonales y a unas vías de señalización. Y aquí tenemos, entonces se da una lipólisis interna y se eliminan ácidos grasos libres, miren, y glicerol, que salen a la sangre. Aquí al revés, ¿verdad? En el estado alimentado se almacenan, en el estado de ayuno se eliminan los ácidos grasos. Hay lipólisis interna, así como la que había en el intestino delgado, aquí hay lipólisis en el adipocito y salen los ácidos grasos.
la lipólisis del adipocito, bueno, se está dando, bueno, de esta manera en el adipocito se almacenan los triacilgliceroles, ¿verdad? Entra la glucosa, ¿verdad? Y se producen triacilgliceroles, ¿verdad? Esta es la lipólisis del hepatocito, o sea, en el hígado, o en el adipocito, perdón, en el adipocito. Esta es lo que yo les mencionaba hace 2 diapositivas, aquí. Ahí tenemos la lipólisis del adipocito. Miren cómo hormonalmente, por hormonas, se desencadena una vía de señalización. Esta la van a ver posteriormente. Esta vía de señalización hace que se liberen los ácidos grasos al torrente sanguíneo y lleguen hasta el miocito, ¿verdad? Donde van a ser utilizados, ¿verdad? Músculo esquelético, corazón o corteza renal. Ahí pues, son utilizados muchos de estos ácidos grasos que surgen de la lipólisis del adipocito, ¿verdad? Y hormonas que participan aquí son la adrenalina y el glucagón, secretadas en respuesta a niveles bajos de glucosa. Son las hormonas contrarreguladoras, ¿verdad? Eso lo van a ver en detalle cuando veamos la clase de catabolismo de lípidos. Ahí lo tenemos. Hay un control hormonal del metabolismo que ya lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Acabamos de mencionar el control hormonal. Hemos dicho en el caso de la lipólisis del adipocito, las hormonas contrarreguladoras. Pero a nivel intestinal también tenemos un control hormonal. Ya habíamos mencionado en el intestino como la colecistocinina, ¿verdad? Está produciéndose para poder secretar la bilis. Las células endócrinas del sistema intestinal, del sistema neuroendocrino intestinal, están produciendo secretina también. La secretina es importante, ¿verdad? Para que se produzca pues la acción de las enzimas pancreáticas y eliminando pues las enzimas que van a ser necesarias y el bicarbonato, ¿verdad? Entonces también hay un control hormonal, ¿verdad? De las, a nivel intestinal, de la lipólisis intestinal. Ahí participan también las incretinas, también las incretinas. Las incretinas son 2, pero la que más participa ahí es el péptido intestinal similar al glucagón. El péptido similar al glucagón. Un péptido similar al glucagón es el que está participando ahí. GIP, GLP-1. Bien, ese es el control hormonal. Ahí lo tenemos. Secretina, colecistocinina a nivel de lipólisis intestinal. Eso a nivel de lipólisis intestinal. Aquí es lo que hemos mencionado. Aquí lo tenemos más claro ahí, ¿verdad? Es la estructura de las sales biliares, ¿verdad? Que participan. El control, miren, hormonal de la lipólisis del adipocito. Es complejo, lo van a ver más adelante, pero vean ustedes cómo está actuando aquí las hormonas, la insulina, ¿verdad? Participa la CTH, TSH, glucagón, la epinefrina, que es la directamente involucrada con el glucagón, epinefrina y glucagón, ¿verdad? Para que se produzca la lipólisis en ácidos grasos libres más glicerol. Miren, todo esto está pasando. Eso lo vamos a ver más cuando veamos la clase de catabolismo de lípidos. Bueno, aquí tenemos algunas consideraciones de la cantidad de grasa que contienen algunos snacks o alimentos rápidos, comida rápida, ¿verdad? Las papas fritas, ¿verdad? Las hamburguesas de pescado, así como se llama, empanizado, de pollo empanizado, los nuggets, ¿verdad? Aquí tenemos los de pescado, de pollo empanizado. Miren, en una porción, un serving, porción, el total de ácidos grasos que encontramos, ¿verdad? En la pizza, en las tortillas de maíz. Estas son las tortillitas de maíz que se venden embolsadas, ¿verdad? Las donas, los muffins, la chocolatina, la chocolatina, ¿verdad? Encontramos aquí el porcentaje de ácidos grasos, ¿verdad?
También las grasas naturales a 25 grados centígrados que encontramos en el aceite de oliva, la mantequilla y en el sebo de buey. Miren, aquí encontramos ácidos grasos insaturados más en el aceite de oliva, más ácidos grasos insaturados. En la mantequilla encontramos saturados, insaturados, ¿verdad? Y en el sebo de buey encontramos gran cantidad de saturados y de una cantidad de insaturados. Es lo que habíamos mencionado ya en el recuadro primero, ¿verdad? Proporcionan al final energía inmediata, ¿verdad? Valor calórico, ahí está. Lo que yo les mencionaba al principio, ¿verdad? Que las proteínas producen 4 kilocalorías por mol, los carbohidratos 4 kilocalorías por mol y los lípidos 9 kilocalorías por mol. Los niveles en sangre de los lípidos pues están siendo mantenidos o estabilizados por la dieta, es importante, ¿verdad? La síntesis, tanto de novo principalmente, la movilización de los lípidos a través de las lipoproteínas que hemos mencionado, los kilomicrones, la VLDL. Eso es, por un lado, para mantener lípidos en sangre, pero para normalizar o para lo que entra, debe también equilibrarse con lo que sale. Ahí lo tenemos en la utilización de energía. Precursores de otros compuestos. Ya decíamos, el colesterol, por ejemplo, sirve para otros compuestos, las hormonas sexuales. Almacenamiento, ¿verdad? El almacenamiento. Todo eso mantiene, pues, el nivel de lípidos en sangre. En algunos casos se eliminan las grasas porque las enzimas no están presentes, porque hay trastornos a nivel gástrico, a nivel intestinal. Algunas enfermedades producen esteatorrea, que son eliminación de grasas a nivel de las heces. En las heces, pues no debería ir gran cantidad de grasas. No debe ir grasas inclusive, porque los ácidos grasos de cadena corta, pues se absorben, los de cadena larga también. Hay esteroles, tal vez, los esteroles que pueden ir únicamente en las heces. Pero cuando ya van ácidos grasos de cadena larga, media y corta, es porque tenemos problemas de esos niveles. Si es a nivel si encontramos ácidos grasos de cadena corta a nivel gástrico, si es ácidos grasos de cadena larga, a nivel intestinal el problema. Entonces, una de las enfermedades más comunes en la que encontramos esta esteatorrea es en la fibrosis quística. Una enfermedad de los niños actual, que se está presentando muy a menudo ya aquí en nuestro país. Tenemos incluso ahora en el Hospital Bloom un stand solamente para enfermos de fibrosis quística, para niños con enfermedad quística del páncreas. ¿Verdad? Decíamos que si se está produciendo, estamos incorporando mucho carbohidrato, al final el hígado va a producir mucha grasa y entonces nos va a llevar a la aterosclerosis y que nos va a producir entonces el infarto al miocardio, ¿verdad? Jóvenes, está mi líder, es el verdadero líder mío. Con esto he terminado la clase. No sé si tienen alguna. Yo sé que tienen preguntas, ni siquiera debo preguntar eso. Yo sé que tienen preguntas, pero si alguna hay por ahí que sea de gran envergadura, podríamos, a lo mejor todavía tenemos un par de minutos, a lo mejor. ¿Hola? ¿Hola? Solo si podría poner la bibliografía de nuevo. Les decía que la bibliografía, jóvenes, yo les voy a poner ya el folleto ya en sí, la recopilación de 3 libros. Ya se lo voy a poner en la plataforma, ahí se lo van a poner en la plataforma. Esa es la que van a leer. Doctor. ¿Verdad? Para que no anden viendo un libro y otro, ¿verdad? Ahí vienen todas las diapositivas que yo presenté, ¿verdad? Y la explicación. Entonces, esperen más tardecito, yo se las voy a poner en la plataforma. ¿Qué más? Yo tenía una pregunta. Con la clase Dígame. que se dio el jueves, todavía no está subida y tampoco está ni siquiera la bibliografía. No sabe qué ha pasado. No sé. Ahí sí no le podría
decir nada. ¿Sí? Ahí mejor comuníquese con el departamento para ver qué ha sucedido, qué está pasando, ¿verdad? Sí, ahí sí no le puedo decir absolutamente nada. A ver, ¿qué otra pregunta por ahí? Bueno, jóvenes, entonces ha sido para mí Yo un gusto. tengo una, Dígame. pero no sé si puedes retrasar las diapositivas a las primeras que había puesto, donde estaban los tipos de estructura. Ah, ya. Bueno, mire, la puedo retrasar. No sé si se me va a cortar esto, pero vamos a ver. Bueno, ahí me dice usted cuál era la estructura, me dice. Sí. Sí, es que me salió una pequeña ¿Aquí? duda con respecto al nombre. No, un poquito más atrás. ¿Aquí? No, un poquito más atrás, donde estaban los diferentes tipos. ¿Sí? Ajá, ahí justamente esa. Ajá. En la del monoacilglicerol, ¿Sí? solamente en esa posición puede considerarse así o puede ser en cualquiera de las tres. En No, SN1 o SN2. no, tiene razón, solo en SN2, porque el Ah. problema es que las lipasas se van dando hidrolizando, más bien dicho, es la palabra correcta, hidrolizando primero la 3, luego la 1, y luego solo queda la 2. Ajá, entonces ahí sí, el monoacilglicerol casi siempre es 2 monoacilglicerol, SN2 monoacilglicerol. ¿Verdad? Ok, esa era mi pregunta. Gracias. Vaya, ya sabe. Bueno, jóvenes, yo creo que hemos terminado con la clase. Les agradezco mucho su atención. Discúlpenme alguna interferencia que hubo por ahí, ¿verdad? No puedo responder toditas las dudas que tienen. Miren que esto de la virtualidad es una cuestión sumamente diferente a la presencialidad, ¿verdad? Es bien diferente, pero lastimosamente así nos ha tocado ahora. Entonces, les agradezco mucho y pasen buen día. La clase se las van a subir más tardecito, ¿verdad? Ahí les voy a poner la bibliografía Muchas gracias a usted, también, doctor. el folleto, ¿verdad? Sí, dígame. Muchas Hola. gracias a usted, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Gracias, doctor. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días, doctor. Buenos días. Una disculpa, si no es mucha molestia, ¿puede poner la diapositiva 44, por favor? ¿Cómo no? A ver. ¿Esta? Sí, esa, muchísimas gracias. Se me había olvidado apuntar algo. Ya está. Ah, va. Gracias. ¿Cómo no? Vaya, ya sabe. La verdad. Bueno. Gracias. Feliz día. Bueno.